Hola Inma. Hola Dani. Hola Esther. Ellos son Inma Gallego, es jefa del área de Estadística e Investigación de Mercado de Turismo Andaluz. Daniel Caro, bueno, Esther Ruiz, que también pertenece al mismo departamento, técnico del área de Estadística e Investigación de Mercado de Turismo Andaluz. Y Daniel Caro, que es jefe de servicio del departamento de Big Data. Para nosotros, sinceramente, es un placer, es un honor que hayáis contado con Andalucía Lab para hacer esta presentación. Nos consta que habéis hecho un trabajo bastante importante durante toda esta época de confinamiento, que no es fácil, y que el presentarlo aquí para nosotros es un orgullo. Andalucía Lab es un departamento más de turismo andaluz. La diferencia es que nosotros estamos en Marbella, ellos están en Málaga y bueno, el que estéis aquí es un gran placer. Ellos son expertos realmente en la cultura del dato y la idea es que podamos entre todos ir adaptando esta cultura, ir asimilando esta cultura para poder interpretar toda la información que nos dan y poder tomar las mejores decisiones. Vosotros en esta época de confinamiento, ¿qué conclusión más clara habéis tomado de la situación que estamos viviendo? Por ejemplo, Inmaculada, ¿qué nos dices? Hombre, nosotros lo que hemos trabajado principalmente es, creemos que los datos se han convertido en un pilar clave y que todos necesitamos datos para gestionar, y en esta situación de tanta incertidumbre y cambio tan drástico que está sufriendo el sector, yo creo que más que nunca se ha puesto en relieve. Entonces, tanto desde Saeta como de Big Data, yo creo que nuestro esfuerzo siempre ha estado encaminado en estos últimos meses a intentar ofrecer información útil para la toma de decisiones al sector turístico andaluz, ¿no? Y esta es una gran oportunidad para poder enseñar en lo que hemos estado trabajando y que la gente comience ya a utilizarlo. En tu caso, Esther, ¿qué nos dices? Hola, buenos días, Isa. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, pues apoyo lo que dice Inmaculada, ¿no? Creo que en este momento ha sido muy importante porque realmente no había información sobre situaciones como esta, ¿no? A todos nos ha pillado un poco de sopetón la situación actual, y no solamente eso, sino que además, bueno, aparte de una crisis sanitaria, pues nos ha salpicado de manera directa a todas nuestras empresas, con lo cual contar con el apoyo de datos en la toma de decisiones, sobre todo, ¿no? En momentos como este, pues gana muchísima relevancia. Y en tu caso, Daniel, ¿qué nos dices? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con mis compañeras. El dato ahora se pone un poco en el centro. Cuando tiene incertidumbre, no sabes muy bien cómo funciona todo. El dato es el que más o menos te va mostrando por dónde va el camino o las propias hipótesis que puedes plantear te ayudan a confirmarlas o a modificarlas para llegar al punto donde necesitas el conocimiento para tomar una decisión, está claro. Lo que sí he observado de que, por ejemplo, el enfoque de Smart Data era más poner la fuente a disposición para que se consultaran los datos y hacer los análisis, y hemos notado que con toda esta situación del COVID ahora es todo más rápido. Necesitamos actualizaciones más rápidas, necesitamos más tiempo real. Nosotros no estábamos en el tiempo real porque no era estrictamente necesario. Ahora no es que sea 100% necesario en todos los casos, pero en muchos casos sí necesitamos una frecuencia mayor. Ha llegado un punto de que prácticamente 3 días, 4 días hacía inservible todo lo que había hecho, porque ya no tenía sentido. El cambio ha sido tan rápido y tan drástico que nos ha obligado a modificar todo desde la base. O sea, ¿qué conclusión os gustaría que sacaran como principal todos los asistentes hoy? Porque decía yo la importancia de la cultura del dato. El otro día, cuando nosotros nos unimos con la videoconferencia para hacer la prueba y demás, comentasteis este concepto, la cultura del dato.
Gema, buenas, está por aquí. Tenemos que apagar las cámaras. Tenemos todos que apagar las cámaras, excepto los participantes. Decía que comentasteis lo de la cultura del dato, que a mí me pareció súper interesante. Y es verdad que yo creo que no estamos muy acostumbrados a asimilar la información, a analizar el dato. ¿Qué conclusión más importante os gustaría que sacaran todos los participantes? Bueno, en tu caso, Inma. Bueno, yo creo que lo que queremos es simplemente mostrar herramientas útiles. Queremos que la gente empiece a analizar, que empiece a trabajar con datos. Yo creo que para mí un poco el titular, ¿no? Sería los datos ahora mismo nos pueden ayudar a minimizar el impacto del COVID-19 y ese es nuestro objetivo, ¿no? Que el sector turístico andaluz sufra lo menos posible y que los datos lo acompañen en su toma de decisiones para apoyarles y ayudarles. Es decir, al final es una combinación de la experiencia que tiene el sector con la parte cuantitativa de los datos. Entonces, yo creo que esa mezcla es perfecta para una situación tan compleja como la que estamos viviendo. Vale. En tu caso, Esther, ¿qué te gustaría que aprendieran como lo más importante después de esta sesión? Bueno, yo respaldo la idea que da Inma, ¿no? De que lo quanti siempre tiene que complementar a lo quali. Tenemos que buscar un equilibrio entre las dos partes. Sí que es verdad que nuestra experiencia en la empresa es muy valiosa, pero el uso del dato, junto con nuestra experiencia, nos puede ser muy útil, ¿no? Para orientar nuestra estrategia. Y, bueno, fundamentalmente eso, ¿no? Meter la cultura del dato dentro de nuestra propia empresa. También decir que existen muchas herramientas a la hora de gestionar nuestros negocios y que hay mucha gente trabajando para eso. Entonces, bueno, pues esto se me plantea también como una oportunidad, ¿no? Para hacer uso de todas esas herramientas y para poder avanzar, ¿no? en conocimiento. Perfecto. ¿Y en tu caso, Dani? En mi caso, quizá transmitir que la experiencia del empresario es insustituible, es decir, no hay nadie más que sepa de su negocio que el propio empresario. Finalmente, en estos tiempos de cambio y en general en cualquier momento, un empresario sabe lo que tiene que hacer o sabe cómo funciona su negocio, no necesita el dato, necesita preguntar a sus clientes. Lo que pasa es que el dato te da una vertiente de validación. Lo que tú crees que puede ser, el dato te lo modela, te lo confirma o te lo matiza. Y quizá en el matiz es donde está la clave del asunto. Entonces, para mí el dato no es el fin último, pero sí es el modo de validar esa experiencia y de aumentar en lugares donde no hay esa experiencia, pero sí se puede perfectamente complementar. Es decir, para mí es un validador de hipótesis. Al final no puedes pretender ver en una gráfica algo nuevo que aparezca de la nada, pero sí intuir algo y tratar con el dato de confirmarlo, desmentirlo o de tomar una decisión o lo que sea. Pero obviamente el dato tiene que ir siempre de la mano de la experiencia. Estupendo. Bueno, muchas gracias a los tres. Está claro que el contexto turístico ha cambiado, las dinámicas de consumo también y tenemos que acercarnos cada día más a nuevas herramientas. El objetivo realmente de este taller, de este webinar, es ese mismo, el poder acercarnos a nuevas herramientas que nos ayuden a conseguir información para tomar las mejores decisiones. Damos paso a Inmaculada Gallego, el resto apagamos la cámara, apagamos también los micrófonos. Cualquier pregunta que tengáis la podéis poner en el chat para no olvidarla y la retomamos justo al final. Inmaculada Gallego nos va a hablar de la reactivación de los mercados internacionales. Adelante, Inmaculada. Bueno, en primer lugar voy a compartir mi presentación para que podamos seguirla, ¿vale? No sé si... Un momento, voy a ver si... Para que se vea mejor voy a intentar apagar mi cámara. Perfecto. Creo que ya se ve.
Bueno, pues en primer lugar, primero muchas gracias a nuestros compañeros de Andalucía Lab por organizar este webinar y estamos encantados de poder compartir con ustedes el trabajo que se viene desarrollando en turismo andaluz, tanto por parte de Saeta como por parte del Departamento de Big Data y, ofrecerle todas las herramientas que hemos generado para ayudar al sector turístico andaluz a reducir el impacto del COVID-19 en los destinos y en las empresas. La crisis sanitaria del COVID-19 ha generado una crisis turística sin precedentes, ¿no? Ya ha provocado, por ejemplo, en el acumulado del año, desde enero a mayo de este año respecto al mismo periodo del año anterior, del año 2019, ya se observan pues caídas en Andalucía. Por ejemplo, en el número de pasajeros alcanza el menos 61,5% o en el caso de las pernoctaciones hoteleras del menos 63,4%. Esta situación, sin duda, nos ha desbordado, ¿no? Las empresas y los destinos no estábamos preparados, como hemos comentado anteriormente. Y además, también hemos comentado que somos cada vez más conscientes de la importancia de tener información para apoyar la toma de decisiones en situaciones tan extremas y con un alto grado de incertidumbre. Así pues surgieron muchísimas preguntas que no eran fáciles de responder, tales como cuál será el impacto de la crisis sanitaria en Andalucía, cómo evolucionará Andalucía y si lo hará mejor o peor que sus destinos competidores. Y también yo creo que los gestores de los destinos y las empresas también han entendido que es necesario comprender más que nunca el comportamiento de los mercados, ¿no? Y actuar rápidamente para restaurar esa confianza que se ha perdido y estimular la demanda. Pero obviamente también para dar respuesta a estas preguntas se necesitaba pues conocer cuándo se reactivarán los mercados y qué mercado se reactivará antes o después. Bueno, pues esto es lo que ha hecho un poco que los datos tomen ese papel principal y que se hayan vuelto más relevantes que nunca. Todos al final, ante una situación de incertidumbre, lo que buscamos son orientaciones y los datos nos pueden ayudar a esto. En esta situación, las estadísticas tradicionales, que normalmente son las que usamos los destinos para hacer diagnósticos, pues no nos han dado el suficiente juego para cubrir esas preguntas que nos hacíamos, ¿no? Entonces, es donde Big Data pues ha demostrado su fortaleza, ¿no? Porque además te permite dar información a tiempo real. Desde Turismo Andaluz hemos trabajado estas nuevas fuentes de información y el objetivo siempre ha sido ofrecer al sector turístico datos útiles para su toma de decisiones, ¿no? Ese es el objetivo final de todo nuestro trabajo. Concretamente, yo les voy a presentar cómo a través de Big Data podemos obtener indicadores adelantados que nos informen sobre la reactivación de los mercados turísticos y que ayude a las empresas y a los destinos a definir mejores estrategias para reducir el impacto del COVID-19 en Andalucía, ¿no? Para ello partimos de la plataforma de datos que ofrece ForwardKeys y dentro de esta plataforma hemos trabajado con los datos de Skyscanner, ¿no? Del buscador de vuelos Skyscanner. Y en concreto los hemos hecho con dos variables. Por un lado, las búsquedas que hacen los usuarios de vuelos, que sería la variable search, y la elección final que hacen estos usuarios entre todas las opciones de su búsqueda, que sería la variable picks. En el comportamiento de los consumidores, antes de reservar un vuelo, los viajeros lo que hacen es buscar las mejores opciones. Es decir, ellos definen sus preferencias, es el itinerario, de dónde a dónde quieren ir, los días del viaje, los horarios, los precios. Y además, estas búsquedas las hacen independientemente de la disponibilidad real de ese servicio por parte de las aerolíneas. Por lo tanto, la variable de búsquedas lo que hace es que nos muestra el deseo del consumidor de viajar, dónde desea viajar y cuándo desea viajar. Luego, a través de los datos de elecciones de vuelo, lo que conocemos es de todas las posibilidades disponibles en la búsqueda, cuál es la que mejor se ajusta a esos requerimientos y, por lo tanto, nos define su intención final de viajar. Lo que nunca sabremos es si finalmente realizó la reserva, ya que en caso de producirse, normalmente esto se hace fuera del buscador de Skyscanner. Skyscanner lo que hace es redirigirte a la web para que termines la compra. Pero independientemente de esto, esta información es muy válida porque permite a los gestores de los destinos y de las empresas turísticas definir mejor sus estrategias de marketing. ¿Por qué?
Bueno, pues porque conocen quiénes y cuándo desean viajar y además en qué fase de decisión se encuentran sus clientes potenciales. Es decir, estamos al inicio, cuando estamos deseando y está en nuestro conjunto evocado de destinos a viajar, o ya hemos dado un paso más y tenemos esa intención de venir a Andalucía. Obviamente, en función también de esto, pues las estrategias de marketing o de promoción pues pueden ser muy diferentes, los mensajes, las creatividades, los canales, etcétera. Bueno, vamos a conocer ahora la herramienta que hemos creado, que la tienen ustedes en pantalla a partir de esta información. Y como ustedes ven, pues se trata de un cuadro de mando muy intuitivo, muy fácil de interpretar. De hecho, además, utilizamos la escala universal de color de los semáforos y por columnas lo que se muestra es cómo se van a comportar los mercados en dos horizontes temporales. En el corto plazo, que lo hemos definido por el verano, que es de julio a septiembre, y en el medio plazo, que viene definido por el último trimestre del año, que es de octubre a diciembre. Esto nos permite dar respuesta a la pregunta de cuándo se reactivarán los mercados. Por filas se establecieron los principales mercados emisores de turistas para Andalucía y el objetivo era dar respuesta a qué mercados se reactivarán antes. Y por último, también se analiza el comportamiento de cada mercado en el deseo e intención de viajar, pero no solo hacia Andalucía, sino también cómo se comporta ese mercado de manera global y hacia España. Obviamente, esta información, este análisis comparativo, nos permitirá conocer si la reactivación se está produciendo antes o no en Andalucía que en sus principales destinos competidores. En definitiva, con este cuadro, una vez que ya conocemos cómo se interpreta por fila y por columnas, lo que podemos empezar ya es analizar sus resultados, ¿no? Concretamente, en el cuadro que ustedes tienen en pantalla, lo que hace es comparar la situación actual con la que había el año anterior, ¿vale? Entonces, obviamente, y como era de esperar, pues se observa que prácticamente todo el cuadro pues está en rojo, ¿no? Lo que significa que todos los mercados presentan un peor comportamiento en sus deseos e intenciones de viajar a Andalucía que el que tenían el año pasado. Pero además esto no es exclusivo de Andalucía, es decir, ese descenso también se produce en el mercado a nivel global y a nivel de España. Tan solo al final del año parece que hay una reactivación y que se supera el nivel del año anterior en el mercado de Reino Unido. Como conclusión final, pues bueno, pues deciros que teniendo en cuenta los resultados de este cuadro que están a 31 de mayo, ¿vale? Esta información se va a ir actualizando de manera constante, pero la que ustedes han visto en pantalla es a 31 de mayo, pues se observa que la situación está muy por debajo del nivel que tenía Andalucía, ¿no? Que los descensos o las caídas pues están en torno al menos 60%. Sin embargo, si vemos el mismo cuadro, pero en vez de con respecto al año anterior, lo hacemos con respecto al mes anterior, pues ustedes pueden ver que la situación cambia pues completamente, ¿no? En este cuadro se hace el análisis del mes de mayo y se observa que ya hay una reactivación en las búsquedas y las selecciones de vuelo hacia Andalucía para viajar en verano respecto a las que se estaban produciendo el mes anterior, es decir, en el mes de abril, ¿no? Lo que nos indica que efectivamente los mercados comienzan a moverse. Y además, dentro de este cuadro también yo destacaría que Andalucía muestra crecimiento en todos los mercados en cuanto a la variable búsqueda y en 13 de los 15 principales mercados en intención de compra. Es decir, que efectivamente, si nos comparamos con el año anterior, la situación en ningún caso va a ser igual ni parecida a lo que teníamos, pero sí que si miramos el mes de mayo y lo comparamos con el anterior, ya empezamos a tener signos más positivos. También esta información que se refiere a vuelos, que se refiere al movimiento, al tráfico aéreo, también lo hemos complementado con un cuadro de mandos sobre el consumo general, ¿no? Que es una información que publica mensualmente la Comisión Europea y que ofrece indicadores sobre las expectativas que tienen los consumidores sobre su situación general en los próximos meses y sobre la intención de realizar grandes compras a un año vista.
Aquí tienen también la información que ofrecemos. Es un cuadro de mando, si se dan cuenta, con un formato similar, ¿vale? Con una interpretación similar, y se analizan también para los principales países emisores de turistas hacia Andalucía, que obviamente la Comisión Europea ofrece, ¿vale? Los que no están es porque no tenemos información. De aquí las principales conclusiones que se extraen es que efectivamente en mayo ya se detectan los primeros síntomas de recuperación en cuanto al consumo general de los países y sobre todo después de las caídas récord, ¿no?, que hemos tenido en los meses de marzo y abril. Y entre todos los mercados, pues yo destacaría especialmente a Francia, que llega incluso a presentar un ligero optimismo en su intención de realizar grandes compras. Toda esta información la pueden encontrar en un apartado, en una sección que hemos hecho específicamente dentro de la página andalucía.org, y además también les invito a que entren a conocer todos los datos que generamos para el sector, ¿no? Ya a nivel general tienen información muy rica pues sobre los principales mercados turísticos, tienen variables de comportamiento, de perfil, también los segmentos turísticos principales se analizan, datos de coyuntura, datos económicos, datos de empleo, etcétera, ¿no? Y antes de finalizar, también quisiera compartir con ustedes una iniciativa reciente de la Comisión Europea para la reapertura segura de Europa, ¿no? En esta web, que tienen ustedes en pantalla el enlace, se ofrece información actualizada sobre las medidas y normas que se aplican en cada país, pero no solamente a nivel de acceso o salida, ¿no?, del país, sino también en los servicios que ofrece, en playas, restaurantes, etcétera. ¿Por qué creemos que esta información puede ser muy útil? Bueno, pues por dos motivos. En primer lugar, porque los turistas, a la hora de elegir el destino, se van a ver muy condicionados por la situación y la normativa, no solo que tenga en su propio país, sino también en el país de destino, y también porque nos puede servir un poco como referencia para conocer qué está ofreciendo, cuáles son los límites que tienen nuestros principales competidores. Bueno, pues básicamente de forma muy rápida, pero ustedes pueden conocer muchísimo más detalle en la página que les he indicado. Bueno, le cedo ya la palabra a mi compañera Esther, que ella va a presentar otra herramienta que se ha generado para ayudarles también. Voy a dejar de presentar para ayudarles también, ¿vale? Así que sin más, y luego si queréis preguntar algo, alguna consulta específica sobre esto, pues estoy encantada de poder responder. Muchas gracias. Bueno, Esther, retomas tú la palabra. No te quito más tiempo. Tienes que activar el micrófono, Esther. Tienes que activar el micrófono. ¿Ahora? Sí. Ahora, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Isa. A mí no me gustaría comenzar mi presentación sin antes también, ¿no?, aplaudir la iniciativa de este webinar y por supuesto, agradecer, ¿no?, la oportunidad de presentar parte del trabajo que está haciendo Saeta en la actualidad. Yo me voy a centrar hoy en presentar una herramienta en la que hemos estado trabajando y que creemos que es muy útil para orientar la promoción y el marketing de nuestros negocios en el territorio nacional. No hay duda, ¿no?, lo decía al principio, ¿no?, en la presentación, no hay duda de que esta situación nos ha sumergido a todos en una crisis sanitaria y además pues ha salpicado de manera rápida y directa a nuestras empresas, ¿no? Pero también no cabe duda de que existen muchas herramientas que nos pueden ayudar a gestionar la situación en la que nos encontramos. Sabemos que hay mucho trabajo por delante y en este sentido sí que es verdad que nos gustaría enfatizar el papel, ¿no?, y el protagonismo de la promoción y el marketing en la reactivación empresarial. Ahora, más que nunca, es el momento de que optimicemos nuestros recursos, que además son limitados, y que sepamos cómo moverlos y dónde localizarlos. Creo que en mitad de esta crisis y en el corto plazo todos hemos puesto nuestra confianza en el mercado español y es aquí precisamente donde nos hemos centrado, ¿no? La herramienta en la que hemos trabajado, obviamente es una herramienta gratuita y que vamos a poner a disposición del sector, os va a permitir trabajar con mucha información de los principales mercados emisores, pero de una manera muy sencilla. ¿Por qué trabajar con una herramienta así?
Bueno, pues básicamente porque nuestro punto de partida ha cambiado, ¿no? Y en esta nueva situación nos planteamos cosas que hasta ahora eran, pues, imposibles. Es decir, siempre hemos tenido nuestras compañías aéreas que nos traían, como quien dice, los turistas a la puerta de casa, ¿no? O hemos abierto nuestras playas a cualquiera que quisiera disfrutarlas. Hemos vendido absolutamente todos los encantos de Andalucía, es decir, nuestro tejido productivo, ¿no? Nuestras empresas se han encargado de aprovechar muy bien ese liderazgo del turismo. ¿Pero qué ocurre ahora? Bueno, pues ocurre que nos encontramos en una situación totalmente diferente y que además está vinculada con unos niveles de incertidumbre muy elevados. Es decir, puede que ahora se abran las fronteras y podamos recibir turistas del extranjero y puede que no recibamos los niveles que queremos. O puede ser que mercados que hasta ahora han sido muy dados a viajar dentro de sus propias fronteras, a hacer turismo interno, puede ser que este año se muevan a otras comunidades autónomas movidos por mejores niveles de COVID o movidos por, a lo mejor, mensajes más claros sobre sanidad. Que personas que antes viajaban para hacer turismo de compras o turismo de ciudad, este año decidan hacer turismo rural o de naturaleza. Emisores que antes eran muy dados a salir al extranjero, este año, por miedo al contagio, no cojan esos vuelos y se queden en territorio nacional. En cualquier caso, lo que sí sabemos es que la situación en la que nos encontramos es un poquito más complicada que la que hemos tenido hasta ahora. Y probablemente porque el volumen de turistas a nivel global va a ser menor y también probablemente porque no se vaya a comportar igual. Utilizo 2 veces el término probablemente para enfatizar, ¿no?, el nivel de incertidumbre que tenemos. ¿Qué sacamos de esto, no? ¿Qué ideas básicas sacamos? Pues básicamente 2. Primero, que ahora más que nunca es muy importante conocer a nuestro mercado nacional. Tenemos que ser rápidos y eficientes a la hora de captarlos, de otro modo otros se nos van a adelantar. Y aquí es donde destacamos el papel fundamental que va a tener la promoción y el marketing, ¿no?, en la reactivación empresarial. También la información, es nuestra segunda idea. Obviamente, quien mejor conoce nuestro negocio somos nosotros mismos, por 2 motivos. Primero, por nuestra propia capacitación y segundo, por la experiencia que tenemos. Pero sí es cierto que en una situación como la que tenemos, que a todos nos ha pillado por sorpresa, una situación en la que no tenemos precedentes, sí es cierto que estas materias primas de la capacitación y de la experiencia se nos quedan cortas. Necesitamos más herramientas para trabajar. Y aquí la información viene a ocupar el papel más importante, es decir, el uso de los datos y de la información, pues como decíamos al principio, ¿no?, nos pueden ayudar a movernos, a respaldar nuestras decisiones, a saber cuáles son nuestros objetivos, cómo vamos a conseguirlos, cómo vamos a comunicarlos, en fin. Y aquí justamente es donde entráis vosotros, ¿no? Unir vuestra experiencia a herramientas que os permitan identificar oportunidades y establecer prioridades y alternativas dentro de este contexto nacional, pues va a ser el tándem perfecto. Es la combinación perfecta, unir vuestra experiencia al uso de datos. ¿Por qué hablo de vuestra experiencia, ¿no?, y de esta herramienta? Pues porque hemos trabajado para que la herramienta en sí pueda permitiros establecer vuestros propios criterios de análisis y preferencias para identificar a los principales mercados emisores de turismo o a los más interesantes, ¿no? Es decir, vais a poder identificar las oportunidades y las peculiaridades de cada mercado, bien para dirigiros a un mercado en concreto o bien para diversificar vuestro objetivo o vuestra estrategia si es que así lo veis conveniente. La herramienta de la que os hablo, bueno, pues es una matriz que recopila una serie de indicadores muy sencillos para todas las comunidades autónomas y establece un ranking para cada uno de estos indicadores donde enumera del 1 en adelante a las comunidades autónomas. De este modo, pues tenemos en el primer puesto a los emisores que presentan los valores más favorables y en los últimos puestos
las comunidades o emisores que presentan los valores menos favorables. No hablamos de valores positivos, negativos, altos o bajos. Siempre nos movemos del caso más favorable al menos favorable. Para ordenar la información y hacerlo además más intuitivo, hemos utilizado colores y le hemos dado el verde a las comunidades que ocupan los primeros puestos del ranking, el naranja a las que se encuentran en una posición intermedia y el rojo a las que se encuentran en las últimas posiciones. De este modo, y siempre pensando en vuestra propia empresa, en vuestro propio producto, de esta manera, pues vais a poder ordenar el indicador que vosotros consideréis oportuno y ver cómo se comportan las comunidades autónomas en ese indicador y a la vez en el resto de indicadores, porque lo vais a poder ver todo de un plumazo, ¿no? En el mismo momento. Si os parece, voy a compartir pantalla y lo vamos a ver in situ, que es mucho más claro. Apago mi cámara también, ¿vale? Para favorecer que lo veáis mejor. Muy bien, bueno, pues aquí podéis ver la matriz. Como veis, aquí en la parte izquierda tenemos a todas las comunidades autónomas, son nuestros mercados. Si os fijáis, no vemos a las islas no están porque, bueno, trabajando en esto, pues era justo el momento en el que entraban en vigor todas las restricciones de transporte público, con lo cual pensar en las islas como emisores era un poco con respecto al resto de emisores que vemos aquí, cualquiera en la situación en la que nos encontramos, cualquiera puede ser un mercado objetivo. Perdona, Esther. ¿Sí? Perdona, Esther, mira, nos están diciendo que no se ve bien, pero bueno, en cualquier caso, como tú vas a estar de alguna forma leyéndolo cada uno de los... ¿Puedo intentar aumentar un poco? Vale. A ver si se... ¿Ve un poquito mejor? Yo creo que sí, que mucho mejor ahora. Gracias, Esther. Vale. Me gusta que se vea la pantalla entera porque así podéis tener la visión la visión completa de la matriz. Pero bueno, como dice Isa, ¿no? Una vez que termine el webinar se compartirá toda la información y podéis verlo mejor. Espero que así se vea un poquitín mejor. El resto de mercados, todos estos mercados emisores pueden ser mercado objetivo nuestro, por lo que estábamos hablando, ¿no? Por las restricciones de transporte que hemos tenido, y por eso esta matriz analiza el comportamiento del total de viajes realizados por las diferentes comunidades autónomas. Aquí en la parte de arriba podemos ver estos indicadores sencillos de los que os he estado hablando. Tenemos, por ejemplo, el número de viajes totales, que nos indica, a fin de cuentas, la importancia de un mercado como emisor. Los primeros puestos pues, van a ser las comunidades más potentes, ¿no? Como emisoras de turismo. Tenemos el porcentaje de viajes realizados fuera de la comunidad autónoma, que nos está informando sobre la propia cultura, ¿no? A salir de sus propias fronteras que tienen las diferentes comunidades. Tenemos el número de viajes a Andalucía, que nos va a informar sobre los mercados más voluminosos en nuestra comunidad. Indicadores de dinamicidad, ¿no? Que nos van a indicar pues, los mercados que han presentado una mejor evolución de sus viajes totales o bien Andalucía, durante los 3 últimos años. Vamos a poder ver su evolución. Tenemos indicadores de gasto, de estancia, de transporte. Fijaos que esto es muy interesante, ¿no? En la situación en la que nos encontramos, saber quién es más propenso a coger el coche a la hora de salir de viaje o incluso a la hora de viajar a Andalucía, pues es interesante. También tenemos indicadores enfocados a las diferentes tipologías de alojamiento que nos va a informar sobre
qué mercados pues participan más, ¿no?, de esas tipologías, cuáles son los mercados que emiten más viajes a esas tipologías de alojamiento, y también en esta parte de la matriz, que se pierde un poquito aquí, vamos a poder ver lo mismo, pero orientado a las diferentes motivaciones que tenemos a la hora de viajar. Imaginaos, puede ser sol y la playa, naturaleza, cultural, gastronómico. Para finalizar, tenemos aquí 2 indicadores finales. Uno os va a sonar porque ha estado en prensa últimamente más de lo que hubiéramos querido, y es la tasa de COVID, ¿no? Bueno, pues nos coloca a las diferentes comunidades autónomas según el nivel acumulado de casos de COVID en los últimos 14 días, ¿no?, por cada 100.000 habitantes. Y de este modo, pues fijaos, el primer puesto lo tendrá obviamente el caso más favorable, es decir, la comunidad autónoma que presenta las mejores tasas de COVID, ¿no? Y ya el último indicador, bueno, pues nos habla un poco de la reactivación de los mercados. Este indicador ha sido generado por expertos de agencia de viaje y nos muestra, a su parecer, al juicio de estos expertos, cuáles son las comunidades autónomas, los emisores, que van a reactivar antes su turismo hacia Andalucía. Esta es la potencialidad real de la herramienta, ¿no? Nos está ofreciendo información compactada y lista para ordenar como vosotros decidáis, según vuestra experiencia y según vuestro propio criterio. Se trata de información simplificada y ordenada, y os va a permitir la comparativa y, por tanto, valorar pues, en función de vuestros propios intereses o de vuestra propia estrategia, ¿no? Voy a ponerlo, como ya habéis visto los indicadores, lo voy a poner así un poquito, porque me gustaría hacer con vosotros un caso real, y lo voy a poner un poquito más pequeño para que, bueno, pues para que podáis ver cómo se mueve la matriz entera, ¿no?, de manera simultánea. Imaginaos que para vosotros es muy interesante ahora mismo en la tesitura en la que nos encontramos, pues el tema del transporte, ¿no? Imaginaos que queréis apostar, o que yo quisiera apostar por destinos o por emisores cercanos, más que cercanos, que vinieran en coche, que tuvieran facilidad para venir en coche hasta Andalucía. De manera que, bueno, pues que tuvieran fácil acceso, y si la cosa se pone fea, pues en un momento estar en casa, ¿no? Bueno, pues entonces podríamos venirnos aquí a la propensión a viajar en coche a Andalucía y ordenar esta variable. Fijaos que es muy fácil ordenar, simplemente nos colocamos en la primera celda, clicamos el botón derecho, ordenar de menor a mayor. Y aquí vemos lo que os he comentado. Vemos cómo ese indicador establece un ranking, el 1, el 2, el 3, para las diferentes comunidades autónomas, y los dibuja en los 3 colores verde, naranja y rojo en función del valor más favorable. Los primeros puestos nos están mostrando los emisores que tienen más facilidad o que muestran una mayor propensión a viajar en coche a Andalucía, a nuestra región. Fijaos, si cogemos estos 5 emisores, los primeros 5, que son los que tenemos en verde, fijaos que el resultado es muy lógico. Tenemos Andalucía la primera, obviamente, por la cercanía de nuestro propio destino, y luego contamos con las comunidades más cercanas, las limítrofes y Madrid. Fijaos que este indicador, el que muestra los viajes a Andalucía, nos está diciendo que de esas 5 comunidades ya hay 3 que parecen asentadas y que emiten un volumen importante de viajes a nuestra comunidad. Fijaos, incluso en el caso de Extremadura y Murcia, lo pongo un poquito más grande para que lo veáis. Extremadura y Murcia, es cierto que están en color naranja, pero con posiciones muy cercanas al 5, con lo cual, bueno, pues están indicando que también aquí el volumen de viajes emitidos a Andalucía es importante. Pasamos del 1 al 2 al 4, el 3 se nos queda fuera de estos 5 emisores. Si buscamos al 3, fijaos quién es Cataluña. Es cierto que los catalanes tienen una gran presencia aquí en Andalucía, pero si os dais cuenta, a la hora de venir a Andalucía en coche, pues obviamente son de los que más se lo piensan, ¿no? Los gallegos están por detrás. Fijaos estos 5 emisores, que además 2 de ellos
destacan por ser por emitir muchísimo volumen, ¿no? Madrid en primer puesto y Andalucía en el tercero. Pues fijaos también qué información nos da la matriz, nos da más información, nos habla sobre las estancias de estos emisores en Andalucía. Bueno, pues las estancias se encuentran entre las últimas. Sí es verdad que viajan más, pero las estancias se encuentran entre las más bajas del resto. No quiero decir con esto que sean bajas o altas, no valoro eso, pero sí es cierto que están por debajo del resto. Y en cuanto a gasto, pues fijaos que destaca, por ejemplo, de estos 5, destaca Murcia y Castilla-La Mancha por encontrarse entre los 5 primeros en cuanto a importancia de gasto. Fijaos que son también emisores que, bueno, pues muy dados a utilizar todas las tipologías de alojamiento. Sobre todo, veis aquí cómo Castilla-La Mancha se cuela, ¿no?, entre los 5 primeros a la hora de emitir viajes a hoteles o a las viviendas de alquiler. Y en cuanto a motivación, pues fijaos cómo se distribuyen. Hablamos de mercados que son multimotivacionales, pero sí que es verdad que se ven algunas preferencias, como puede ser, por ejemplo, el caso de, lo pongo un poquito más pequeño para que lo veáis, disculpad, el caso de Andalucía o la propia Madrid, que muestran, bueno, pues una cierta preferencia, ¿no?, por la gastronomía, o incluso, por ejemplo, Castilla-La Mancha, una preferencia por el sol y la playa. En cuanto a los niveles de COVID, pues realmente es una buena noticia, ¿no?, saber que 3 de estos 5 mercados se encuentran entre los 5 primeros con tasas de COVID más favorables, lo que bueno, nos puede dar a pensar que la movilidad o el miedo a moverse va a ser más rápida, ¿no? Y luego, fijaos, según los expertos, no vamos muy desencaminados, porque según los expertos, 3 de estos 5 mercados van a reactivar, van a ser los primeros, ¿no?, en reactivar su turismo hacia Andalucía. En este caso, fijaos quién ostenta la primera posición, ¿no?, los propios andaluces, como es lógico, ¿no?, por la cercanía del destino. Bueno, ¿qué nos permite, ¿no?, este análisis? ¿Veis que hay muchísima información escondida detrás? ¿Puede sacarse todavía más información? Nosotros trabajamos a demanda y podemos, pues, bajo petición, podemos suministrar más indicadores interesantes que puedan completar el estudio o os puedan aclarar algún dato. Y, bueno, básicamente, al estudiar estos 5 mercados o al analizar esta matriz, sí es verdad que lo que vamos a poder es identificar las fortalezas y las debilidades de nuestros emisores nacionales. Nos va a permitir, además, la matriz, valorar diferentes escenarios en función de vuestros propios criterios, de vuestra propia experiencia. O también, ¿por qué no?, ¿no?, pues mostraros diferencias o peculiaridades de todas las comunidades autónomas para que las tengáis en cuenta a la hora de captarlas, ¿no?, como clientes. Esther, perdona, te hago una pregunta que considero interesante, disculpa que te interrumpa. Nos pregunta Gemma Garrido si se podría desglosar esta matriz a nivel provincial o de destinos turísticos, por ejemplo, Málaga, Cádiz o Costa del Sol. No. Actualmente la representatividad de la muestra no permite esa desagregación. Incluso en muchas comunidades autónomas, como podéis ver, en el ejemplo, por ejemplo, en el tema de Extremadura, al cruzar con la motivación gastronómica, veis que no tiene posición en el ranking. No llegamos, la muestra no llega a tanto, pero sí que es verdad que a nivel de comunidad autónoma, sí que es verdad que podemos, bueno, pues vislumbrar, ¿no?, las principales pinceladas del mercado, ¿no?, las principales pinceladas que lo caracterizan. ¿Hola? ¿Sí? ¿Hola, Esther? Sí, espero que quede respondida la... Sí, bueno, Gemma, si tienes alguna duda ya nos lo comentas por el chat y lo retomamos justo al final, ¿vale? Puedes continuar, Esther. Sí, bueno, una vez presentada, ¿no?, esta matriz, pues simplemente jugar, ¿no? ¿A qué queréis analizar, ¿no?
queréis ver cuál es el emisor que está más tiempo en Andalucía, pues simplemente nos colocamos encima de este indicador y ordenamos. Y aquí tenemos, por ejemplo, que el País Vasco es el que está durante más días en nuestro destino, cuando decide viajar a nuestro destino, ¿no? O vemos, por ejemplo, tenemos aquí indicadores de gasto, queréis jugar a esta variable y ordenar y apostar por aquellos mercados más rentables a nivel de presupuesto, pues aquí lo tenéis. Sois un hotelero y queréis ver quiénes son los principales mercados que dejan el mayor volumen de viajes aquí en Andalucía, aquí lo tenéis. O casas rurales o viviendas de alquiler. Vuestro negocio puede estar relacionado con la gastronomía. Bueno, pues vamos a filtrar por este indicador, ¿no? Y vamos a ver, fijaos, por ejemplo, en este caso, ¿no? En este caso, no es que, fijaos, destacan estos 7 emisores con esa motivación. No quiere decir que un emisor que esté aquí y no tenga posición en el ranking no le interesa la gastronomía, pero sí nos está indicando que a nivel de representatividad estadística, ahora mismo esa comunidad autónoma, pues en nuestra matriz no sale, ¿no? No hay la suficiente representatividad. Tener en cuenta, ¿no?, que al final la selección de los mercados objetivos más interesantes debe ser el resultado de un análisis conjunto de la matriz, es decir, de la lectura global. Y además, siempre, como decía mi compañero Dani al principio de la presentación, vinculada a vuestra propia experiencia. Bueno, por mi parte no hay nada más. Simplemente voy a dejar de compartir pantalla, ¿se parece? Esther. ¿Ahora? ¿Me veis? Sí, ahora. Bueno, no te vemos. Ahora sí. Esther, yo lo que sí tengo, a ver, una duda. Yo creo que es evidente que hoy en este webinar hay muchísimos profesionales. Hemos dicho que hay profesionales del marketing y de la estrategia turística, por lo tanto, a ellos les resultará mucho más fácil que a otros sectores como el hotelero o otros más dedicados a lo que es el turismo sin entrar en el análisis. Es cierto que la herramienta la vemos muy interesante, pero creo que pueden surgir dudas a la hora de la utilización. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué recomendación le damos a todos esos empresarios para poder hacer una mejor utilización? ¿Cómo se puede aprender? ¿De qué forma pueden...? Bueno, nosotros hemos pensado en eso. Y esta herramienta no solamente se queda en un Excel, ¿no? No solamente se queda en una matriz. Esta herramienta viene acompañada por un manual de usuario muy sencillo, donde se explica además de una manera muy concreta cada indicador, la aplicabilidad que tiene, cómo ordenar la matriz, el significado de los colores, de los números. Es un manual de usuario muy básico y muy sencillo. Hemos intentado adaptarlo para que sea útil a cualquier nivel de usuario, ¿no? Además, pues como he dicho hace un momentito, podéis hacer petición de información a medida, es decir, en un momento dado podéis decir, sí, mira, me estás diciendo que el gasto medio diario en Andalucía de un vasco está en primera posición, ¿no? O que la estancia de un vasco en Andalucía está en primera posición, pero ¿de qué estancia me estás hablando? ¿Me dices que son 9 días, son 6 o son 12? Pues todo este tipo de peticiones, de información, nosotros estamos abiertos a solucionarlo, ¿no? Y siempre que nos llegue la petición vamos a intentar apoyar en la medida de lo posible. Y bueno, también tenemos información, como ha dicho Inmaculada, tenemos un apartado específico, ¿no?, sobre todas las herramientas que estamos sacando para gestionar el COVID, ¿no?, en nuestras empresas. Y bueno, yo os animo, ¿no?, y os digo que ahora más que nunca tenemos que ser competitivos, poner, como quien dice, toda la carne en el asador e ir a por todas, ¿no? Nosotros esperamos que estas herramientas os sean muy útiles y confiamos plenamente en vuestra profesionalidad. Estamos convencidos de que vamos a salir de esta muy pronto y bueno,
estamos a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. Gracias, Esther. Mira, nos hacen una pregunta que yo creo que la podemos retomar ahora. Dice, ¿tenéis previsto actualizar los datos para desglosarlos por provincia? Una. Y la anterior, ¿qué periodicidad de actualización tienen los indicadores? Bueno, estos indicadores efectivamente se van a actualizar. A nivel de provincia, ya he contestado antes, no llega la representatividad de la muestra como para bajar a ese nivel. Pero sí es verdad que en cuanto que ahora mismo los datos están sacados, son muy frescos, están sacados con información cerrada de 2019, con lo cual nos muestran un perfil bastante completo, ¿no?, de nuestros emisores. Y sí es verdad que se irán actualizando según la fuente lo permita, lo vaya permitiendo, bien anualmente o bien trimestralmente si llegara el caso. Vale, pregunta cómo acceder a la herramienta, que supone que el enlace ¿cómo se accede? Bueno, en la información que vais a suministrar después a todos los asistentes, vendrá en la parte dentro de los informes de COVID, hay un enlace dirigido tanto al manual como a la matriz, para que podáis trabajarlo de manera simultánea. Vale, perfecto. Pues enviaremos un email a todos los asistentes también con un pequeño cuestionario, ¿vale? Y os damos el enlace para poderos descargar todas estas presentaciones. Cualquier duda, ya sabéis que hay dos emails, el de Saeta, lo he puesto en el chat, es saeta@andalucia.org y el de Big Data sería bigdata@andalucia.org. Yo retomo un poco lo que ha dicho Esther. Nosotros tenemos este departamento en Turismo Andaluz, un departamento de Saeta, que es Sistema de Análisis y Estadística del Turismo de Andalucía, y está a disposición de todos nosotros. O sea, que adelante, que cualquier duda podéis acceder a las compañeras, que además son todas encantadoras. Bueno, todos, porque hay algún chico. Y os van a atender de maravilla. O sea, que no tengáis miedo a hacer las preguntas que consideréis necesario. Aprovechar la ocasión hoy. Yo sé que a alguno de vosotros puede resultaros un poco más complicado y no dudéis, por favor, en hacer preguntas que penséis que pueden ser fuera de lugar. Para nada, estamos para eso. Esto es una sesión que se quiere adaptar a todo el sector turístico andaluz y tenemos que ser capaces de aprovechar la ocasión. Así que, por favor, no dudéis en ir poniendo las preguntas del chat, que intentaremos retomarlas. Y si se nos pasa alguna, insistir. Bueno, Esther, vamos a dar paso al compañero, a Daniel, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a vosotros. Activamos después la cámara de nuevo para hacer un pequeño coloquio. Y damos paso a Daniel. Activa Daniel Bueno, hay un señor, Javier Sánchez, por favor, tiene que apagar la cámara para dar acceso al compañero que va a hacer la presentación. Justo en la parte de abajo hay un desplegable. Ahí, perfecto. Muchas gracias, disculpa. Y damos paso a Daniel Caro, que él es jefe de servicio de Big Data de Turismo Andaluz y nos va a hablar de las utilidades de Smart Data. Hola, Dani. Gracias, Isa. A ti. Bueno, en primer lugar, nuestro correo es smartdata@andalucia.org, ¿vale? Por indicar el correo correcto. ¿Me he equivocado en el correo? Perdón. Sí, es Smart Data. Ah, Smart Data, vale, perdón. En segundo lugar, veo que no tenemos tiempo, voy a tratar de ir lo más rápido posible, ¿vale? Aquí el objetivo es un poco presentaros la herramienta Smart Data. Un segundito que voy a compartir pantalla. Y lo que estamos haciendo con el sector para mostraros los datos. Se ve mi pantalla ya, ¿verdad? Perfecto, Dani. Perfectamente, Dani. Vale, pues esta es la aplicación Smart Data. A diferencia de los compañeros de Saeta, que ellos hacen los informes, los análisis, estudios de mercado, bastante más concreto, con una metodología detrás y técnicamente bastante más formado. En Smart Data lo que pretende es poner, como preguntaba por ejemplo Adrián Rebollo o Gemma Garrido, lo que pretende es poner todas las fuentes de datos disponibles para que el usuario pueda extraer esos datos y hacer sus propios análisis y sus cuadros de mando, ¿vale?
Entonces, tenemos una serie de destinos cargados, en realidad tenemos toda Andalucía, se puede pedir los destinos que se quieran y tenemos distintas fuentes de datos. Voy a hacer un repaso muy rápido. Por un lado tenemos valoración, una fuente de datos cualitativa. Directamente nosotros recogemos estos datos y la producimos nosotros, pero no me voy a extender demasiado en esta fuente porque en breve vamos a hacer una actualización bastante importante y vamos a meter algoritmos de inteligencia artificial, de aprendizaje, porque toda la idea es que cuando cazamos una comunicación, sea de Twitter, YouTube o cualquier otra fuente, el sistema sea capaz de decirnos que está hablando de Málaga o que está hablando de Marbella o está hablando de un destino o un tema determinado, ¿vale? De esta forma, tenemos dos fuentes más cualitativas, que, como decía, el tema de sentimiento del destino, y tenemos un seguimiento de palabras clave de Google Trends. Simplemente nos traemos Google Trends para mostrar en el mismo cuadro de mando. Luego de nuestros propios compañeros de Saeta, tenemos las plazas de alojamiento. Se puede ver toda la oferta turística de todos los municipios de Andalucía. Tenemos la encuesta de ocupación hotelera del INE, que también componen nuestros compañeros de Saeta, donde se ven todas las pernoctaciones hoteleras. Estas dos fuentes son oficiales. Tenemos fuentes no oficiales, por ejemplo, Airbnb. Comentaste antes que habían de compañeros de apartamentos y del sector más de vivienda vacacional. Aquí podéis ver que hacemos un desglose de las fuentes, intentamos hacer ver cómo está el destino con respecto a otros destinos, cuál es la tendencia, pero básicamente este cuadro de mando es para ver los principales, digamos, KPI, indicadores. Tenemos oferta, demanda y ratios de ocupación. Por terminar de repasar, tenemos toda la llegada de pasajeros de AENA, tenemos todos los cruceros y tenemos todo el movimiento de autobuses de cualquier origen, sea cual sea, nacional o internacional, con destino a cualquier parada de bus de Andalucía. Esta fuente es muy importante, por ejemplo, para ver cuál es el movimiento de autobuses que puede haber de un origen a un destino, de dónde vienen, por ejemplo, de Marbella, pues vienen de Madrid Estación Sur, o de Málaga o de Granada. Hay destinos como, por ejemplo, puede ser Córdoba, que pueden hacer un análisis muy interesante o Córdoba, Marbella, por poner un ejemplo. Si llega un crucero al puerto de Málaga, cuál es el movimiento de pasajeros o el incremento de movimiento de pasajeros que puede llegar a haber en un destino determinado. Todo esto lo hacemos simplemente para mostrar de manera fácil. En este nivel 1 se ven los principales KPIs de un destino. Como he enseñado antes, en el nivel 2 ya tenemos una cierta estructura de los datos, de visualización, para que con una formación bastante limitada o sin tener conocimientos técnicos se puede llegar a entender el dato. Y tenemos un tercer nivel de análisis de estos propios datos. ¿Vale? Aquí lo que ponemos es disponible es directamente la fuente completa. Tenemos el cubo completo, se pueden hacer análisis de todo tipo, incluso los más técnicos pueden hacerlo a código. Y aquí tenemos, por ejemplo, ciertos indicadores ya calculados, con lo cual es bastante o relativamente bastante fácil el obtener datos y hacer los análisis que nos interese, ya sea por destino, por municipio, por zona, etcétera. ¿Vale? Obviamente se desglosa con los años, intentamos siempre mantener un histórico de años para que se puedan hacer las comparaciones lo mejor posible. Y muy importante, estos análisis se pueden guardar dentro del área de usuario de cada usuario de Mardata, y esto podemos levantar o podemos habilitar un acceso para que cualquier aplicación o cualquier tercero pueda llamar a ese punto de acceso y obtener esos datos en tiempo real. Entonces, un poco respondiendo a Adrián Rebollo, pues sí, puedes montar tu propio cuadro de mando seleccionando la fuente, realizando la consulta, guardándola y llevándotela a tu sistema, que es la idea. ¿Vale?
No me quiero extender mucho más en lo que es la aplicación en Smart Data, no tenemos demasiado tiempo, pero sí presentar un poco el cuadro de mando de COVID. Estamos trabajando en más fuentes, pero ahora mismo tenemos Skyscanner, lo que presentó nuestros compañeros de Saeta, INMA. Realmente aquí lo que hacemos es mostrarlo para que se puedan hacer las consultas totalmente personalizadas. Aquí, por ejemplo, en este cuadro de mando, ahora lo que monta por sistema es del 1 de junio hasta hoy y vemos las búsquedas en naranja del año pasado y las búsquedas en azul de este año. Aquí, obviamente, se ve la caída del COVID, pero vemos cómo poco a poco se va recuperando y a los niveles que estamos llegando. Esto es siempre relativo a Andalucía, pero podemos llegar a la ubicación del usuario prácticamente al barrio. Si, por ejemplo, cargo Inglaterra, podéis ver, o se va a poder ver el comportamiento de los ingleses, como en muchos casos, lo que es al nivel de búsqueda como indicador primario. El primero, un usuario busca, tiene intención de compra, como muy bien explicó Inma, tiene la intención de viajar, lo primero que hace es una búsqueda. A partir de estos datos, bueno, aparte de las fechas de búsqueda, que es cuando la realiza el usuario, tenemos los vuelos, se puede ver un poco la tendencia. Dentro de esta aplicación se pueden incluso elegir una serie de eventos determinados. Por ejemplo, podemos comparar periodos de Navidad o de un puente determinado, con la idea de básicamente tratar de obtener datos que nos ayuden a, por ejemplo, planificar una campaña de publicidad. Imaginaros que a través de los datos de Skyscanner, si yo tengo el primer indicador de cuando un usuario va a buscar, entendemos que una persona que busca en Skyscanner, o la hipótesis que podemos manejar es que una persona independiente va a sacar su vuelo y su avión para viajar a Andalucía. Primero va a buscar el vuelo, luego buscará el hotel. Si yo tengo el volumen de búsqueda de la gente o los usuarios que están buscando hoy día a una determinada fecha a un determinado destino y luego tengo la otra base de datos que son la de PICS, la de selección, como un paso más, no llega a ser una reserva, pero sí un paso más y tengo esas franjas temporales, un hotel independiente o que quiera, por ejemplo, aumentar su reserva de viajero independiente, perfectamente puede ver la ubicación de esos usuarios y poner su publicidad totalmente geolocalizada directamente a donde la gente busca. Combinada con otro tipo de fuentes podemos ver pues, cómo se van comportando, con lo cual puedo ir ubicando toda esa publicidad o todos esos esfuerzos justo donde creemos que hay más conversión. ¿Vale? Esto en cuanto a los vuelos, y nuestro compañero Moisés hizo un trabajo de integrar todo lo que es la movilidad que liberó Google y Apple a través de nuestros teléfonos móviles para ver exactamente cómo la gente se empieza a mover o no. En los tiempos de COVID, obviamente vemos cómo la gente cae. Distintas fuentes, distintas maneras de presentarla. Por ejemplo, Apple nos da la gente que va conduciendo en coche o que va en transit, es decir, en transporte público o que van andando. Apple, sin embargo, no la desglosa en otro tipo, más en lugares recreacionales, de turismo, o farmacias, o parques, pero se va viendo cómo hay una recuperación. Aquí va desglosado principalmente en comunidades autónomas. Básicamente esto es Smart Data, 3 niveles o digamos 4 niveles de datos, uno de indicadores muy primarios, un secundario donde vamos a ver una cierta visualización sobre ese tipo de datos, un tercer nivel donde yo puedo hacer mis propias consultas, las puedo guardar y volver a ellas. Por ejemplo, aquí tenía otra consulta guardada de los pics en la Costa del Sol, de cuando llegan durante, os lo voy a mostrar,
le puse un filtro de agosto 2020 y vemos por ciudad de Alemania distintos indicadores, pues la estancia promedio, sabemos si van a venir una semana, si es 2 semanas, escapada, el costo promedio, lo que se van a gastar en ese vuelo, las escalas que van a hacer, si son vuelos directos o no, teniendo en cuenta que Skyscanner casi todo es bajo costo, con lo cual es normal que las escalas sean menores. Y el número de reservas que se han realizado. Esto es importante. Si quiero meter mi publicidad, pues obviamente Berlín tiene 140 y supone bastante más. De aquí puedo inferir cuáles son los lugares que más me pueden interesar en un momento determinado. Y luego el cuarto nivel, como decía, yo puedo guardar esta consulta y la puedo recuperar e integrar estos datos tal y como se guardó previamente. Por último, quería presentaros una nueva, una página web, la vamos a poner en Smart Data, directamente previo a la aplicación en sí, donde lo que tratamos es un poco de explicar qué es Smart Data, las distintas fuentes de datos que tenemos, informes destacados, por ejemplo, de nuestros compañeros de Saeta, un contacto para que nos podáis solicitar lo que necesitéis, solicitar el mismo acceso a Smart Data y el acceso. Y aquí, aparte de todo, vamos colgando pues una serie de datos interesantes de otras empresas incluso que van haciendo sus propios estudios y sus propios análisis. Y por mi parte, si tenéis alguna pregunta concreta. Hay una pregunta que han hecho en el chat, dice, al acceder a Smart Data Andalucía exige que seas un usuario registrado, ¿cómo se lleva a cabo el registro para poder acceder? Pero ya Moisés ha comentado que enviando el email solicitando acceso a smartdata@andalucía.org. También nos dice Javier Sánchez que desde Sierra Nevada les gustaría poder acceder a los datos de Smart Data. Aprovecho la ocasión para preguntaros, Daniel, ¿realmente hay algún límite a la hora de utilizar la herramienta? ¿Cualquier sector turístico podría acceder? Cualquiera, no hay ningún límite. Solamente enviando un correo en Smart Data o a partir, preveemos de mañana, solicitar el acceso por esta aplicación, nos va a llegar y simplemente solicitar los destinos que necesitáis, que estáis interesados y se habilita y totalmente gratis. ¿Y el tema del control a la herramienta también echáis una mano, Daniel? Por supuesto que sí, por supuesto. Lo tratamos en la medida de las posibilidades, de ayudar en todo lo posible. Estamos trabajando con algunas empresas, estamos también ahora mismo elaborando casos de uso, porque un poco el objetivo de Smart Data es poner la fuente disponible que la pueda consumir cualquier empresa, cualquier destino, municipio, patronato, organismo, todo el mundo que lo necesite, que consuma esos datos, pero ahora lo que queremos hacer son cuadros de mando específicos para sectores muy orientados al negocio. Por ejemplo, eso que os comentaba antes de Skyscanner, de ver cuando la gente está buscando el vuelo, que puede ser interesante para ciertos sectores, para inyectar publicidad geolocalizada, pues vamos a trabajar en un cuadrito de mando muy simple, muy sencillo, donde cada día tú veas cuáles son los ciudades, países, ciudades, municipios, zonas que están teniendo movimiento hoy día. Es decir, que si hoy yo quiero poner una oferta en el mercado, que yo sepa que los holandeses se están moviendo o el sector de norte de Holanda, por ejemplo, se está moviendo, pero sin embargo Irlanda no. Y también una cosa que es súper interesante que son los nichos pequeños, es decir, nichos que tienen volúmenes pequeños, que van en crecimiento, pero que son muy aptos para, digamos, atacar desde el punto de vista empresarial porque no tienen competencia, no tienen tanta competencia. Entonces puede ser muy interesante para un hotel pequeño quizá poner publicidad en Croacia porque tiene poco volumen de pasajeros, bien, de acuerdo, pero suficiente volumen para ese hotel pequeñito y demasiado pequeño para las grandes operadoras. Es decir, lo que tratamos es de encontrar herramientas que un poco escarbando puedas llegar a encontrar tu pequeño filón. Estupendo, Daniel. Si os parece, Esther y Inma, nos podemos conectar un poco. Ponemos de nuevo el micrófono. A mí me gustaría... Sí. Soy Moisés, me gustaría
comentar un par de cosillas muy rápidas, un minuto. Sí, Soy bueno, Moisés Rubiño. Sí, iba a decir eso, que Moisés Rubiño pertenece al departamento de Big Data y es el jefe del departamento de Marketing Digital y de Big Data de Turismo Andaluz. Sí, bueno, la cosa es por muy rápido, ¿no? Prometo no daros la chapa ni entreteneros más de lo normal, que ya es tarde. Solo comentaros un par de cosas. Hemos hecho, desde que empezó la crisis del coronavirus, desde la EPTDA y desde el departamento nuestro. Perdona, Moisés, por favor, es necesario que apaguéis todos el... No es tu caso, creo, pero que hay alguien que tiene el... No soy yo, es que hay ruido de fondo de Ana. Vale, perfecto, muy bien. A ver, intento bueno, muy rápido. El tema es que hemos estado haciendo un seguimiento continuo de la crisis y con la valoración, por ejemplo, con la valoración sentimental hemos estado teniendo un seguimiento casi a diario de las posibles implicaciones que podían tener en el destino negativas sobre su valoración con respecto a los turistas. Y por comentar al sector que estéis tranquilos, que no ha habido ningún sentimiento asociado en redes sociales negativo sobre el destino. Es decir, todas las palabras, las nubes de palabras o los comentarios que hay asociados a la crisis del coronavirus son comentarios relacionados con la pandemia, con la preocupación de la gente, pero no especialmente con nuestro destino. Entonces, que no tenemos un problema como destino a la hora de la reputación ni nada de eso. Y luego también comentaros que hemos haciendo un estudio, seguimos haciendo un análisis concienzudo de la evolución de la pandemia a nivel de salud para ver posibles rebrotes y estudiar muy al detalle zonas que a priori podrían ser más susceptibles de que puedan viajar con más libertad, y esa información también se irá incorporando a Smart Data. Y ya como último, también comentaros que vamos a acceder a unos datos que todavía estamos viendo cómo lo vamos a poder procesar, que también son muy interesantes, sobre todo relacionados con la parte de la matriz de Esther, que ha presentado Esther, que es que no sé si os acordáis, el INE hizo un estudio puntual de movilidad de la población española en noviembre, y tenía también contratado un estudio puntual en febrero o marzo. Vía la crisis del coronavirus, las operadoras móviles han cedido al INE todos esos datos durante la crisis. Creo que llegamos hasta septiembre, octubre teniendo datos. Entonces, estamos empezando ya a recibir datos a través del IECA de esa movilidad, y vamos a poder localizar desde dónde y hacia dónde se mueve la gente hacia Andalucía. Es decir, oye, no sé si visteis o conocéis la encuesta del CIS que salió la semana pasada, donde decía que iba a haber mucho turismo residencial, más que turismo como lo conocimos anteriormente. Pues bueno, sí que con ese tipo de datos vamos a poder determinar qué destinos de Andalucía son los potencialmente más residenciales y desde qué origen vienen ahí, para que se pueda adaptar la oferta complementaria a ese tipo de turismo. Entonces, ese tipo de información también se irá incorporando a las distintas plataformas para que podáis acceder a ella. Y no me enrollo más. Gracias. Gracias, Moisés. Muy interesante. La verdad es que yo creo que es importante que sepamos que toda esa información está a nuestra disposición, que es accesible y que es mucho más accesible de lo que pensamos. Aparte de poder enviar un email para solicitar información específica sobre Smart Data y demás, ¿hay algún sitio donde se pueda entrar que veamos toda esta información actualizada, Moisés? Moisés y Daniel. ¿Tenéis algún apartado en la web o tal para que...? Esperamos que a partir de la semana que viene, en principio será mañana, pero bueno, vamos a ser realistas a partir de la semana que viene. En la propia URL smartdata.andalucia.org
aparecerá la página web que ha comentado, que está enseñando a última hora Daniel, en la que se verá un resumen de toda la información y en la que dará acceso a las distintas Smart Data para solicitar su registro, para poder entrar, noticias y informes que podamos colgar y tal. Vale, repite la web, Moisés. smartdata.andalucía.org. Perfecto, para que De la manera, tengáis en el mailing se mandará también todo ese tipo de información. Vale. Indicamos todo eso en el mailing. Tenemos algunas preguntas para Esther Inmaculada que retomamos, pero vamos a aprovechar, yo creo que no se ha quedado nada pendiente de pregunta para Smart Data, para Daniel y para Moisés. Así que si alguien tiene alguna pregunta de esta última presentación, casi preferimos que conecte el micrófono y la pregunte directamente. ¿Alguna pregunta para Daniel y para Moisés? ¿Directa? Bien. Bueno, pues... perdona. Sí, hay dos Paloma. en el chat. Una pone, ¿se podría acceder vía API? Ha sido en la intervención de Daniel, imagino que se referirá a todo el tema de Smart Data. Vale. Sí, Manuel, le he contestado, pero lo contesto todo. Vía API como tal no vamos a publicar porque nos parece mucho más complicado intentar sacar todos los puntos de acceso, documentarlos y tratar de averiguar cuáles son todas las casuísticas que se puede encontrar un usuario. Al final hemos optado por hacer algo personal. Cuando una empresa o un usuario, una aplicación quiere un determinado consulta, recibirla, nos la guarda en nuestro tercer nivel, en el Cubo Lab, se guarda esa consulta, nos lo solicita, nosotros le abrimos una URL, la mandamos y cada vez que llama esa URL va a recibir un JSON con toda la información en tiempo real. Perfecto, yo creo que está contestada. Javier Sánchez de Sierra Nevada, decías que querías empezar a utilizar Smart Data, pues te pones en contacto con nuestros compañeros que yo creo que van a estar encantados de poder ayudarte. Inmaculada y Esther, tenemos una pregunta de Adrián Rebollo que dice, además del acceso a los informes finales, ¿hay forma de acceder a esos datos para su uso y poder crear cuadros de mandos propios? Bueno, yo creo que un poco Dani está dando la respuesta, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el tema del cuadro de mando de vuelos, lo hemos hecho con Visión Andalucía, pero obviamente la granularidad que te permite Big Data te permite llegar a nivel incluso de día o de aeropuerto de origen y destino, es decir, se puede llegar a esos niveles de detalle. Realmente, a través de la información de Smart Data, tú puedes llegar a hacerte tus informes personalizados, ¿no? Nosotros lo que planteamos simplemente es como daros cuenta que los cuadros de mando, por ejemplo, que he presentado yo son señales de alerta. Lo único que te hace es avisarte de que está pasando algo. Luego tú tienes que un poco tirar del hilo e intentar seguir el análisis y eso obviamente lo puedes hacer sin ningún problema a través de Smart Data. Pero aún así nosotros estamos a disposición, es decir, a través del correo electrónico de saeta@andalucia.org nos podéis hacer pues cualquier petición o cualquier consulta específica para aprovechar más todas estas herramientas que os estamos ofreciendo sin ningún problema. Es más, está preguntando Belén Carvajal, ¿tiene coste el solicitar información detallada o consulta? Por supuesto que no. Es que es curioso que podamos decir que tenéis tanta información disponible, que hay tantos compañeros que están a vuestra disposición, pero ni mucho menos. Todo esto es gratuito. Nosotros somos la empresa pública de turismo, pertenecemos a la Consejería de Turismo y realmente ellos van a estar encantados de poder ayudaros. Tenemos otra pregunta de Gema Garrido que de vuestra presentación anterior que dice, aunque no haya representatividad provincial, ¿se podría hacer alguna agregación? Destinos de costa, destinos de interior... No sé si lo pregunto bien. Gema, si consideras que tienes que comentar algo adicional, conectas el micrófono, ¿vale? Y lo preguntas. Bueno, nosotros cuando trabajamos con bases de datos, pues cogemos la estructura y la exprimimos lo máximo que podemos, ¿no? Mucho me temo que la representatividad de esta muestra no llega a eso. De todos modos, obviamente se mirará, ¿no? Y cualquier desagregación interesante que se pueda hacer, obviamente se trabajará en ello. Aprovecho también a este respecto, ¿no? Para informaros que seguimos trabajando. Esta matriz no se queda así.
Seguimos trabajando en matrices. Próximamente vamos a mostraros una sobre esa parte de la demanda que viaja al extranjero y que a lo mejor en este momento no pueda viajar o decida no viajar. Bueno, pues puede ser muy interesante, ¿no? A la hora de tener ese mercado en cuenta evidentemente por presupuesto, ¿no? Porque probablemente se quede en mercado nacional y sea muy atractivo poder redirigirlo a nuestra propia comunidad, ¿no? Entonces, sí, deciros que seguimos trabajando en esto, que tenéis toda la información disponible, que no tiene coste alguno solicitar información y que obviamente, ¿no? Que exprimimos las bases de datos lo máximo que dan de sí porque, bueno, la información está ahí, ¿no? Para utilizarla, ¿no? Y para sacarle el mayor rendimiento que sea posible. Aprovecho ya también para contestar otra pregunta que me hacían acerca de la periodicidad, ¿no? de la herramienta. Ahora mismo la información que contiene la herramienta es referente al año 2019 y, bueno, se actualizará en función de la propia fuente. Si tenemos posibilidad de actualizarla trimestralmente, se hará, siempre y cuando los indicadores no pierdan sentido, ¿no? al establecer esa periodicidad y si no, de manera anual. A ver, hay un usuario que nos ha dicho que no había entendido bien a Esther sobre los datos que nos facilitaba sobre la matriz 2019. No sabemos exactamente a qué te refieres, a qué es lo que no habías entendido. Si quieres, conecta el micrófono, lo preguntas. Si no, lo que haces es que te pones directamente en contacto con ella a través de saeta@andalucia.org y te puede contestar con más detalle, ¿vale? A ver, Manuel Argamasilla Ruiz dice, a nivel de generación de casos de uso para Smart Data, ¿hay alguna hoja de ruta tipo hackathon? Hay una hoja de ruta ahora principalmente, bueno, en primer lugar lo que el objetivo de Smart Data era poner las fuentes de datos disponibles para consumir. Creo que eso ya está disponible, tenemos 6, 7, 8 fuentes y algunas de camino. Ahora el segundo objetivo es, como decía, hacer casos de uso concretos sobre casos de negocio que podamos publicar y en eso estamos trabajando a día de hoy. Un tipo hackathon como tal, en principio no lo tenemos previsto, tampoco nos cerramos, pero en fin, básicamente ahora lo que vamos a ir a tratar de ir al concreto, al particular. ¿Vais a realizar más webinars sobre estas herramientas con casos prácticos? Bueno, pues en eso estamos. Yo creo que nosotros estaríamos encantados de volver a retomar otro webinar con los dos departamentos. Nos encanta teneros por aquí, así que está en manos de ellos. Bueno, por nuestra parte, encantado. Yo creo que además también quizás empecemos al revés. Yo creo que tenemos que dejar a Dani primero porque siempre el tiempo lo vamos consumiendo y al final no se ve el potencial que tiene toda la herramienta. Así que yo sí propongo que el próximo empecemos al revés. Vale, pues perfecto. Te tomo la palabra. Ponemos el orden que necesitéis. ¿Qué más? Yo creo que no se me queda ninguna pregunta. Por favor, si hay alguna pregunta concreta, no hay ningún problema en activar el micrófono. Haciéndolo con orden, lo podemos hacer. Dejamos paso en unos minutos a alguna pregunta concreta o si se me ha escapado, que puede ser, porque como es complicado seguir el ritmo del chat, puede ser que se me haya pasado alguna pregunta. ¿Alguien quiere intervenir? Bien, pues entonces, magnífico. Yo creo que ha quedado muy claro. A ver, nada. Gracias, nos están dando las gracias todos. Tenemos muchos conocidos en este webinar, así que estamos encantados. Somos todos compañeros, somos todos profesionales del sector turístico. Lo importante es que de alguna forma tengamos claro que tenemos que acercarnos a las herramientas, que es importante analizar con criterio el dato, que tenemos expertos para ello y que nos pueden ayudar, que están a nuestra disposición y que encantadísimos de hacer y 1000 webinars más para que podáis aprender de estos gran profesionales. Muchísimas gracias por contar con Andalucía Lab. Nos volvemos a ver en otra ocasión. Y ya sabéis, os enviaremos un email para que hagáis un pequeño cuestionario, pondremos el enlace a las presentaciones y cualquier duda tenéis los 2 emails que os hemos facilitado para poneros en contacto con ellos.
Gracias, Daniel, gracias, Inmaculada, Esther, Moisés y a todos los compañeros que están por ahí de Turismo Andaluz y conocidos. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias.